que indica. Ahí está. Bueno, entonces, como dijo la profesora Norma hoy, vieron lo que era la identificación por medios fenotípicos, que era la aplicación de las pruebas bioquímicas, y también hay identificación genotípica, es decir, basada en el genoma, en el contenido de ADN y toda la información que contiene ese ADN en la bacteria, que son las técnicas moleculares diagnósticas, y la PCR es una de las principales. Entonces decíamos que lo que vamos a necesitar para hacer la identificación genotípica de las bacterias, por supuesto, es el ADN. Tenemos que extraer la molécula de ADN de las bacterias, virus u hongos de los que queramos estudiar, realizar estas técnicas moleculares. Esto creo que no hace falta volver a explicarlo porque ya lo vimos el otro día con genética, ¿no? Cómo era la estructura del ADN, que tenía la polaridad 5'3', que la polimerasa siempre polimerizaba la cadena que estaba copiando en el sentido 5'3', eso ya vimos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es la primera técnica? El primer paso que siempre tenemos que hacer cuando vamos a aplicar estas técnicas como la PCR es extraer el ADN de la bacteria, del virus o del hongo, la levadura, el agente que nosotros le vamos a aplicar la PCR para identificarlo, ¿no? Extraemos el ADN. Para extraer el ADN hay recetas, y si no, se compran kits que ya vienen comerciales para extraer el ADN. Entonces, el ADN es necesario extraerlo porque la PCR se va a hacer sobre ese ADN, ¿no? Y es necesario purificarlo. Por eso le digo que o bien se utiliza una receta que se sigue al pie de la letra para extraerlo y tenerlo puro, como ven en la foto. Ahí está el ADN, es como un moco que queda después que es extraído de la bacteria. En este caso, ¿no? Hablando de bacterias, pero puede ser de cualquier otro microorganismo, y se coloca en etanol absoluto. Ahí se mantiene el ADN que ustedes van a utilizar después para la reacción de PCR. Para extraerlo se hace una serie de tratamientos vamos a suponer que es una bacteria, que es un estafilococo como vimos antes, ¿no? Hay que agregar para obtener ese ADN, ya les digo, enzimas como proteinasas, que eliminen las proteínas del medio, hay que romper la gruesa pared que tienen estas bacterias, hay que romper membrana plasmática para llegar a tener el ADN puro. Bueno, una vez que se obtiene, se conserva en etanol absoluto. La reacción en cadena de la polimerasa es lo que se conoce como PCR. Esta reacción permite la amplificación directa de segmentos de ADN específicos, pudiéndose obtener un gran número de copias de ese segmento. Las ventajas que tiene poder hacer una PCR para identificar un microorganismo es que permite un diagnóstico rápido, en horas, es de alta especificidad porque está tratando con el ADN del microorganismo, entonces ahí ya no nos quedan dudas de nada porque está actuando directamente sobre el ADN, captando el ADN del microorganismo. Son específicas y son sensibles generalmente porque las técnicas de PCR captan hasta poca cantidad del ADN del patógeno en un organismo, ¿no? En un organismo hospedador. Permite detectar el ADN del patógeno en muestras que no están adecuadas para el cultivo y aislamiento de ese microorganismo, y eso es una gran ventaja muchas veces, porque incluso las PCR se pueden utilizar hasta post-mortem, cuando no sería posible obtener muestras para cultivar
y aislar el patógeno porque ya han pasado muchas horas de muerto, pero la PCR sí nos sirve porque va a captar el ADN de ese patógeno. También permite un análisis cuantitativo y es en eso en lo que se basan las PCR en tiempo real que se hacen actualmente, que determinan la carga del patógeno o del ADN que se está buscando, ¿no? Pueden detectarse varias secuencias de ADN en una sola reacción y de eso se va a tratar un tipo de PCR que se llama PCR múltiple o multiplex. Entonces, fíjense cuántas ventajas tiene poder realizar una metodología genotípica como la PCR. La reacción en cadena de la polimerasa tradicional, la PCR tradicional, fue realizada por primera vez en 1986. Esta es la PCR clásica, porque después han surgido muchas variantes. En la PCR clásica, una secuencia de ADN de interés es replicada mediante síntesis enzimática comandada por una enzima que es la ADN polimerasa, que es termoestable en este caso. Es decir, que actúa a altas temperaturas. Esta ADN polimerasa va a ser cebada por dos oligonucleótidos, que son los cebadores o primers, y alimentada por desoxinucleótidos trifosfatos, conocidos como DNTP, que hibridan con la cadena complementaria a la secuencia que se quiere amplificar. Entonces, la reacción de PCR se va a desarrollar en un tubito como este, que se llama Eppendorf, que puede ser de una capacidad de alrededor de 1,5 a 2 mililitros, y en el que se va a colocar cantidades en microlitros, fíjense que se usa una micropipeta, de la muestra de ADN que se quiere amplificar. Es decir, ese moco que ustedes tenían en el etanol absoluto, lo tienen que tratar de homogeneizar, mezclar en el etanol absoluto y van a tomar de ahí microlitros con la micropipeta y lo van a colocar en el tubo de reacción de PCR. A ese tubo de reacción, además del ADN que tiene la secuencia que ustedes quieren amplificar, le van a agregar la Taq polimerasa. La ADN polimerasa se llama Taq polimerasa porque es extraída de una bacteria que se llama Thermus aquaticus, que es una bacteria que desarrolla en aguas a 100 grados centígrados y por eso se pudo extraer esa ADN polimerasa de esa bacteria para ser utilizada en esta técnica. Se le agregan microlitros de los primer, iniciadores o cebadores, que van a ser unos oligonucleótidos, es decir, un segmento de ADN cortito, que se llaman iniciadores porque son los que reconocen la secuencia de inicio de ese segmento de ADN que ustedes quieren amplificar y otro que reconoce la secuencia de terminación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren amplificar mediante PCR la secuencia del gen de la beta-lactosidasa, tienen que conocer la secuencia de ese gen y tienen que mandar a sintetizar, que esto lo hacen en el exterior, no sé, en Argentina ahora tal vez lo estén haciendo, los oligonucleótidos, que son sintéticos, que son los iniciadores que van a reconocer la secuencia donde se inicia el segmento de ADN que quieren amplificar y el otro que reconoce la secuencia de terminación. Entonces, esos dos cebadores se colocan en el tubo de reacción. También se le agregan en microlitros los DNTP, los desoxinucleótidos trifosfatos, que son los que va a tomar la ADN polimerasa para poder sintetizar la cadena complementaria, ¿no?, a ese segmento que ustedes quieren amplificar.
Le agregan cloruro de magnesio también aquí, que actúa como cofactor de la TAC polimerasa, para que la TAC polimerasa funcione lo mejor posible. Le agregan agua destilada estéril y un buffer, también lleva la reacción, un buffer, toda la reacción se da bufferada, en un medio bufferado. Todo eso va dentro del tubo de reacción, que es este Eppendorf. Todo eso se mezcla ahí dentro con micropipeta. Ahora, ese tubito se lleva a estos aparatos que se conocen como termocicladores. Estos aparatos son los que se van a colocar los tubos, ¿ven? Tienen para colocar los tubitos, se cierran y tienen para programarlos. Tienen una computadora adentro para programarlos. Y ustedes lo que van a hacer para llevar a cabo la reacción en cadena de la polimerasa es darle una programación en el termociclador de ciclos que están constituidos cada ciclo por 3 pasos. En el primer paso le tienen que programar en el termociclador que durante 5 minutos esté a una temperatura de 95 grados centígrados para que se abran las cadenas de ADN, se destruyan los puentes de hidrógeno que unen las bases y las cadenas queden como cadenas sencillas para que la ADN polimerasa pueda copiar el segmento que ustedes quieren amplificar. El segundo paso del ciclo será que baje esa temperatura después de los 5 minutos, que baje entre 40 o 70 para que los cebadores o iniciadores de la reacción puedan unirse a las secuencias que reconoce como homólogas, que eran las secuencias, recuerde que habíamos dicho, de inicio y de terminación del segmento que se quiere amplificar. Y eso le van a programar en el termociclador que lo haga durante unos segundos para que le dé la oportunidad a los cebadores de poder pegarse. En el tercer paso viene la extensión por la ADN polimerasa. Esta enzima actúa a 72 grados centígrados durante 1 o 2 minutos. Entonces ustedes programan para cada ciclo que tenga 1 o 2 minutos donde la temperatura sea de 72 grados centígrados, que es la óptima para que actúe la polimerasa. Entonces, ¿qué hacemos? En el termociclador programamos 30 o 40 ciclos en donde se repiten esos 3 pasos. Entonces, lo primero que va a suceder en el tubo de reacción es que a la temperatura mayor a los 90 grados, las cadenas de ADN se separen. Ustedes tienen que este segmento es el que ustedes quieren amplificar. Quieren que este segmento se copie por la acción de la ADN polimerasa en múltiples copias. Entonces, primero, a la temperatura de 95 grados se separan las cadenas. Luego, baja la temperatura y los oligonucleótidos cebadores o primer se pegan en la secuencia de inicio y terminación de ese segmento de ADN que ustedes querían amplificar. Esos oligonucleótidos cortos que actúan como cebadores o iniciadores son los que le brindan el extremo 3', el oxidrilo libre en extremo 3' a la ADN polimerasa para que enganche el primer nucleótido. Recuerden que la ADN polimerasa necesita siempre de un cebador que le proporcione eso, si no, no puede sintetizar una cadena de ADN. Una vez que se pegaron los cebadores, el termociclador sube la temperatura de nuevo a 72 grados centígrados para que la polimerasa empiece a polimerizar la cadena tomando los desoxinucleótidos trifosfato del medio que le habíamos puesto en el tubito, que había que ponerle de las 4 bases, ¿no? Para que tenga, para poder ir enganchando esos nucleótidos y extendiendo las cadenas en el sentido 5', 3'. Recuerden siempre que va en el sentido 5', 3'. Entonces,
polimeriza la reacción desde el cebador del inicio y del cebador que hace la terminación. Entonces va amplificando ese producto nomás, el que nosotros habíamos elegido y para el que nosotros mandamos a sintetizar los cebadores o primer. Entonces, una vez que se formaron las primeras copias de ese que ahora vamos a llamar amplicón, luego ese ya nos sirve de plantilla para que siga sucediendo lo mismo en todos los ciclos. Se repiten esos 3 pasos de separación de cadena, pegado de cebadores, elongación por parte del ADN polimerasa. Esos 3 pasos se repiten alrededor de 30 a 40 ciclos. Y ese amplicón se va multiplicando exponencialmente hasta llegar a dar, al cabo de 2 o 3 horas, 1.000.000 de copias de ese segmento que nosotros queríamos amplificar. Fíjense, empieza con la copia que exponencialmente se producen 2 amplicones, después ese amplicón se multiplica de nuevo, ese amplicón se vuelve a multiplicar y así sucesivamente hasta que al cabo de esos 30, 40 ciclos se obtienen millones de copias del segmento de ADN de interés. A razón de que estaban esos cebadores que permitían amplificar solamente ese segmento. Bueno, cuando termina, entonces, de trabajar el termociclador, según nuestra programación, nosotros podemos ir, abrirlo, retirar el tubo de reacción y ahora ya tenemos el producto amplificado dentro del tubo de reacción. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de visualizarlo. Entonces, ¿cómo se visualizan los productos de PCR? Utilizando la técnica de electroforesis en geles de agarosa. En el caso de que hayamos hecho una PCR clásica para amplificar un segmento de ADN, tenemos que tratar de ahora sembrar nuestro producto de amplificación que estaba en el tubo en un gel que se va a comportar como un tamiz molecular y va a permitir separar las moléculas cargadas en función de su tamaño y forma. Ustedes saben que la electroforesis es el movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico. Y también saben que las moléculas de ADN están cargadas, ¿no? Tienen cargas eléctricas negativas. Entonces, con agarosa, que es similar al agar que usamos para hacer los medios de cultivo, fíjense, con agarosa, en una concentración al 2% en agua destilada, vamos a calentar, a llevar a ebullición, como hacíamos con los medios de cultivo, y esta agarosa después solidifica, muy parecido a lo que sucedía con el agar-agar en los agares que usábamos como medio de cultivo. Solo que esto se va a usar para hacer un gel, como este que ustedes ven acá, que si nosotros la colocamos a la agarosa en una concentración de un 2%, nos va a permitir, va a tener la porosidad adecuada para permitir que los fragmentos de ADN, esos que tenemos multiplicados en el tubo de reacción, puedan ir corriendo cuando este gel se someta a una corriente eléctrica, a un determinado voltaje o amperaje, desde el cátodo al ánodo, por sus cargas eléctricas negativas. Entonces, se hace el gel de agarosa. Para hacer el gel de agarosa se calienta, la agarosa se lleva a ebullición. Cuando está líquida, se coloca en estas cubas de acrílico y se le coloca en un extremo un peine como este. Este peine, fíjense que tiene dientes y eso es lo que va a permitir, una vez que nosotros volquemos la agarosa hasta más o menos esta altura, que nos queden
en el gel, posteriormente, pocillos, como estos. En estos pocillos es donde vamos a sembrar la muestra que teníamos en el tubo de reacción de PCR. Entonces, nosotros tomamos microlitros de esa muestra del tubo de reacción de PCR, vamos a mezclar esa muestra a su vez con un colorante, que es el azul de bromofenol, por eso se ve azul, porque ese colorante le va a dar peso para que caiga en el fondo del pocillo, ¿ven? De los pocillos que quedaron en ese gel de agarosa. Entonces, eso es lo que se hace con la muestra. Por otro lado, que no se los dije, cuando uno prepara la agarosa para preparar el gel, se le coloca bromuro de etidio, que es un colorante que se va a intercalar entre las bases del ADN y va a hacer después que fluorezcan el ADN cuando se lo someta a una luz ultravioleta. Ese bromuro de etidio se lo colocamos a la agarosa cuando se calentó, se disolvió y no está tan caliente, ahí le agregamos el bromuro de etidio y luego hacemos el gel. Vertemos la agarosa líquida aquí con el peine y esperamos a que solidifique, que baje la temperatura, que solidifique. Cuando solidificó, lo podemos sacar. Y una vez que lo tenemos, lo sembramos al gel con las muestras provenientes del tubo de reacción, más el azul de bromofenol, que le va a dar el peso adecuado a esas muestras para llegar al fondo del pocillo. El gel sembradito se coloca dentro de una cuba de electroforesis, a la cual se la conecta a una fuente de alimentación eléctrica, brindándole un determinado amperaje y voltaje adecuado para que el ADN que estaba sembradito en estos pocillos empiece a migrar suavemente, tranquilamente, desde el ánodo al cátodo, y como está teñido con este azul, nosotros vamos a poder visualizar mientras se va dando la corrida electroforética. Acá también se coloca el gel con un buffer para que toda esta reacción se dé en un medio bufferado líquido, ¿no? No se seque. Entonces, va corriendo el azul tranquilamente, nosotros lo podemos ir observando. Cuando las bandas azules llegan más o menos a esta altura, el gel se retira de la cuba de electroforesis y ya se puede ir con el gel a un transiluminador, como en este caso, que se prende. Esto es un aparato que se conecta a la electricidad y tiene una lámpara que produce luz UV. Se coloca el gel sobre el transiluminador. Uno se tiene que colocar unos lentes o mirarlo a través de una pantalla para proteger la vista. Y se ven las bandas, ¿ven? Las bandas estas que se ven acá, son las bandas de ADN de lo que ustedes querían amplificar según la PCR que hicieron. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver, acá están sembrando el gel, ven que ya está puesto ahí en la cuba, ya lo están sembrando con la muestra con el azul. Y acá es como se observa ya el gel una vez que terminó la corrida. Siempre en la primera calle se coloca un patrón de peso molecular. Por eso se ven todas estas bandas. Entonces, ¿cómo se pueden ver? En transiluminadores que tienen luz UV, como en este caso, esto es una forma de transiluminador y se vería así, ¿ven? Ustedes buscaban amplificar este segmento, por ejemplo, o este otro. Y ahí les aparece la banda de que se amplificó correctamente por la PCR. Estos son transiluminadores con luz blanca. Y entonces ya no se ve fluorescente, sino que se ven así, se ven blancos sobre un fondo negro.
Entonces, ¿qué pasa con el transiluminador? Genera altos niveles lumínicos que atraviesan la superficie en donde está posicionada la muestra y produce un color específico que es visible para el ojo humano. Y ustedes van a poder observar su producto de PCR como una banda. Fíjense, estas bandas, la nitidez que tienen, quiere decir que su producto ha sido amplificado millones de veces, que tienen una buena cantidad de ADN amplificado en esas bandas. Y como les decía, para que uno esté seguro de que lo que se amplificó era lo que uno buscaba, en la primera calle siempre se usa un marcador de peso molecular que nos da las bandas por tamaño de pares de bases. El que más se utiliza es el ADN de un fago de Escherichia coli que se llama fagolanda y que se digiere con enzimas de restricción, que son unas enzimas capaces de cortar el ADN en fragmentos. Entonces, se utiliza en la calle 1 siempre este patrón de bandas porque se sabe a lo mejor que estas bandas de acá arriba son de 10.000 pares de bases y después va disminuyendo y esta banda que tienen acá abajo a lo mejor es de 400 pares de base. Entonces ustedes saben que si su PCR era para amplificar un segmento que tenía 500 pares de bases, entonces ustedes saben de esta manera que este puede ser el segmento que ustedes esperaban amplificar. Para eso se usa el patrón de peso molecular siempre. Acá es una forma de transiluminador UV, ¿ven? Y están viendo distintos formatos en las distintas calles. Fíjense que estas son las calles que provienen de cada pocillo. Se les llama calles. De cada pocillo sale una calle. Y acá lo que se están viendo son varias bandas. Entonces ustedes lo que tienen que fijarse es en una calle un patrón de bandas, en otra calle otro patrón de bandas. Esto puede ser, por ejemplo, una PCR para determinar si los aislamientos que tenían en ese caso de estafilococos pertenecían todos a la misma cepa o eran cepas distintas. Por eso, en cada calle, como ustedes ven, se ven patrones distintos. Bueno, transiluminador de luz blanca. Estos transiluminadores se conectan a PC y se observa el gel en un monitor. Este es otro ejemplo de lo que se ve en electroforesis en gel de agarosa. Fíjense que lo que se conoce como ladder, que va en la primera calle, es el ADN de peso conocido, como puede ser el del fagolanda digerido. Entonces, como les decía antes, acá tienen 5.000 pares de base, acá tienen 750, va de mayor a menor. Y acá tienen muestras de ADN. Fíjense que hasta incluso en un gel pueden tener distintas corridas de distintas PCRs. Es decir, que esto es muy práctico porque pueden economizar. Bueno, ¿qué utilidades tiene la PCR para microbiología? Una de las principales utilidades es la detección específica de agentes infecciosos. En este caso es una detección específica de leptospiras patógenas. Es decir, no nos está diciendo qué leptospira es, qué especie de leptospira es, pero nos dice que lo que está detectando es una leptospira patógena. ¿Por qué? Porque está usando cebadores o primer, como G1 y G2, que amplifican una secuencia de 285 pares de bases que solamente está presente en cepas de leptospiras patógenas. Entonces, esa PCR se aplica para detectar leptospiras patógenas. El ADN que se puede utilizar acá, bueno, se puede extraer de muestras de tejido,
de tejido de riñones, de orina, de humor acuoso de un animal enfermo de que murió y que se sospecha que murió por una leptospirosis. Entonces uno extrae este ADN, es el que va a someter a la reacción de PCR junto con estos primer y con todo lo que dijimos. Y después, cuando revelamos esa reacción de PCR, vemos que en la calle 2, 3, 4 y 5 se observó la banda, el amplicón de 285 pares de bases que se quería amplificar. Entonces, vamos a ver si en la calle 2 habíamos sembrado el tubo de reacción muestras de tejido renal, vamos a decir que en los la calle 6 dio una banda, pero mucho más pálida. Esa por ahí ya no se la tomaría muy en cuenta, pudo haber habido algún problema en el tubo de reacción que inhibió la reacción de PCR, habrá que repetir la reacción o darla por negativo. En el tubo 7, fíjese que está la banda. Aunque haya otras bandas, no importa, esas pueden ser otras bandas que aparezcan, no sé, porque se dio la reacción en ese caso, inespecificidades, puede haber muchas cosas, pero lo importante es ver el amplicón que se estaba buscando. Si está el amplicón, es porque la PCR es positiva. Y en la calle 8 siempre se hace un control para descartar posibles contaminaciones. Siempre se hace un control porque a veces la reacción de PCR se puede contaminar con ADN, a lo mejor positivo, y puede dar un falso positivo. Entonces siempre se hace una reacción así para controlar, digamos que sea un control negativo de todos los productos de la PCR solos, sin el ADN en ese caso. Entonces, por supuesto, no van a tener reacción de nada, pero eso les va a indicar de que tampoco el tubo de reacción estaba contaminado con el amplicón. ¿Se entiende hasta ahí o hay alguna pregunta que hacer? Está muy claro hasta acá. Se me durmieron todos. A ver. No sé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá dicen que se entiende, que se entiende. Ah, bueno. Esta es otro ejemplo. También acá estamos haciendo una identificación de Staphylococcus aureus, ¿ven? Mediante PCR. Entonces, dice, acá, figura 1, gel de agarosa con los productos obtenidos después de una extracción de ADN en cepas. Aquí ya el ADN se extrajo de los aislamientos que se habían hecho de Staphylococcus supuestamente aureus y se quería comprobar de que fueran Staphylococcus aureus, entonces se le hizo una PCR que tenía cebadores que iban a levantar, digamos, iban a amplificar un segmento de ADN que solamente está en Staphylococcus aureus o que está muy conservado en Staphylococcus aureus, pero que no está en las otras especies de estafilococos. Entonces, se hace una PCR específica ya, una PCR para identificar aureus. Y fíjense, acá le pusieron el marcador de peso molecular y acá te dice que en la calle 2 y 3 hay ADN de una cepa ATCC, que es una cepa control, una cepa tipo de estafilococcus. Que hay otra cepa ATCC de Staphylococcus aureus. Entonces, fíjense cómo amplifica en una y cómo amplifica en otra. Esto también puede tener que ver, ese amplicón mayor que se ve, puede tener que ver con que a lo mejor la secuencia que se usó para sintetizar los cebadores, en este caso, en estas cepas se tiene mayor cantidad
entonces, de esa secuencia. Entonces se amplifica se produce una banda más grosa que en las otras cepas. Pero igualmente, esto nos está indicando que las 4 son Staphylococcus aureus, porque nos está amplificando ese amplicón de, en este caso, 10.000 pares de bases. Bueno, y en esta foto se ve más o menos lo mismo. En estas dos, ven, esta no es Staphylococcus aureus, esta sí, estas también, todas las que presentan el amplicón, vemos entonces que son Staphylococcus aureus, sí, la peria. Después también, en este caso hay un ejemplo de PCR para diferenciar intermedios de otras especies de estafilococos, fíjense. Acá, ¿qué les dice? Agarosa, los patrones, PCR para Staphylococcus intermedio. Acá buscaban el gen, la secuencia del gen NUC. Entonces, en las calles 1 a 7 tienen Staphylococcus intermedio, cepas de referencia también. En la calle, a ver qué dice 6 y 7, aislamiento, en la calle 6 y 7, aislamientos equinos. Ahí tiene en la calle 4 y 5, aislamientos de perros. Después, calle 8 a 13, tiene estafilococos coagulasa positivos, pero que no son intermedios. Entonces, fíjense que no están los amplicones. El amplicón que era el que indicaba que se trataba de Staphylococcus intermedios. ¿Alguna pregunta? Solamente te agrego, porque me parece que no se escuchó bien antes cuando hablaste de las cepas ATCC, pero bueno, que serían los patrones positivos. Sí. ¿No? Sí, claro, los controles positivos son las ATCC. Se adquieren en centros de referencia y se usan justamente para ver que la PCR funcione bien, como un control positivo, sí. Este es otro ejemplo de para qué se pueden usar PCRs, que es para estudios epidemiológicos. O sea, ya no estamos haciendo una PCR específica como hacíamos antes, con el ejemplo de las leptospiras patógenas o de los estafilococos, sino que hacemos una técnica de PCR que puede estar modificada para mostrar patrones de bandas. ¿Ven? Como se ven acá, patrones de bandas en aislamientos, que pueden ser de Staphylococcus aureus, de lo que ustedes quieran. En este caso yo puse el ejemplo de Staphylococcus aureus provenientes de vacas con mastitis. Y en la calle 5, un control negativo para que se vea que en el tubo de reacción no había ningún contaminante, ¿no? Ningún amplicón contaminante. Bueno, este tipo de PCR se puede hacer utilizando un solo cebador o iniciador de la reacción. Hay un tipo de PCR en donde se puede usar un solo cebador que se ponga en el tubo de reacción con una temperatura de annealing para que se pegue, que sea bajita. Entonces, el cebador va a tender a pegarse en distintos sitios del cromosoma bacteriano donde encuentre homología y empieza a amplificar y entonces lo que se ve son patrones de banda. ¿Ven? Acá hay otro ejemplo. Entonces vemos que en la calle 2 y 3, por ejemplo, si son 2 aislamientos distintos, fíjense que dieron el mismo patrón de bandas. Entonces decimos, estos 2 aislamientos pertenecen a un mismo clon o a una misma cepa. Pero, ¿qué ocurrió en los restantes? En los restantes, fíjense que hay diferencias de esta banda y diferencias en esta banda. Entonces, con diferencias de al menos de 2 bandas, nosotros ya podemos pensar que esta cepa no es la misma que esta cepa. Entonces, así podemos empezar a hacer estudios epidemiológicos de los microorganismos que sean. Si estamos estudiando Staphylococcus aureus, si estamos estudiando Streptococcus agalactiae, si estamos estudiando leptospira, lo que sea. Usamos un cebador que nos da que en esa cantidad de aislamiento nosotros acá tenemos 2 cepas que son distintas.
Y eso lo catalogamos por las diferencias en las bandas de amplificación. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto puede ser otro uso, el uso para investigaciones o estudios epidemiológicos. Entonces, de esa forma es como se puede saber si las cepas que se aíslan o las cepas que están produciendo una enfermedad determinada, también a lo mejor se puede hacer con las cepas de coronavirus, para saber si las cepas que están produciendo enfermedad en este momento en un lugar son las mismas o son distintas. O hay alguna cepa, como ser en este caso, que está más diseminada que la otra, porque si estos del 4 a la 8 son distintos aislamientos de distintas vacas, en este caso vamos a suponer que es un Staphylococcus aureus, podemos decir que esta cepa está mucho más diseminada entre las vacas que esta cepa. ¿Se dan cuenta? Este es un ejemplo de PCR multiplex, es decir, que esta PCR, en vez de contar con 2 cebadores en el tubo de reacción, como usábamos en las PCRs específicas para diagnóstico, se puede meter en el tubo de reacción en forma simultánea varios cebadores que van a amplificar para esta secuencia del BAM B, para esta secuencia del BAM A, para esta secuencia del FEM B, para esta secuencia que es una secuencia de inserción, fíjense, ILS2, para el gen MEK, que tiene que ver con la resistencia a los antibacterianos. Entonces, esta tiene la ventaja de que si se está bien realizada, porque muchas veces al colocar varios juegos de cebadores en un mismo tubo de reacción, encontramos que hay cebadores que ejercen una acción inhibitoria sobre otros. Pero si está bien hecha y tenemos suerte, se pueden amplificar varias secuencias al mismo tiempo. Entonces vemos que en la calle 9 tenemos una cepa en donde se pudo amplificar. Tiene BAM A, tienen ILS y tienen MEK, a diferencia de la calle 8, donde se vio que tiene BAM B, que tiene ILS, que tiene MEK. Esto está bueno para identificar mediante PCR multiplex factores de virulencia, por ejemplo. Puede tener esa utilidad. Eso es lo que se conoce como PCR multiplex. Y así hay una gran cantidad de PCRs distintas, que no viene al caso explicarlas todas, ¿no? Otro PCR que se está utilizando hoy en día y es la que se utiliza justamente para el diagnóstico del coronavirus, es la PCR en tiempo real. La PCR en tiempo real lo que hace es mostrar, ven que el termociclador es distinto también. Se colocan acá los tubitos de reacción, se cierra, se lo programa y se ve la reacción en una pantalla que tiene, que es como una pantalla de computadora, ¿no? De monitor. Entonces, el producto de amplificación se va mostrando en tiempo real a medida que transcurren los ciclos térmicos dentro del termociclador. De tal manera que lo que se va a observar es una banda de fluorescencia que va aumentando exponencialmente. Fíjense, acá hay varias, porque es un ejemplo que se hizo una PCR en tiempo real en un pool de intestinos delgados de cerdos con enfermedad de los edemas. Y lo que se buscaba era ver si portaban Escherichia coli verotoxigénica. Entonces, ustedes ven bandas de fluorescencia que corresponden a distintos factores de virulencia de esos patotipos de Escherichia coli. Esto lo van a ver cuando veamos enterobacterias, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esta PCR en tiempo real? Ustedes van mirando acá a medida que se van produciendo los ciclos dentro del termociclador, se van a empezar a ver estas bandas de fluorescencia que van a ir aumentando exponencialmente. Entonces, el CQ es el número de ciclos, que estos que están acá abajo, en el que la fluorescencia empieza a ser detectada. Cuanto menor es ese CQ,
como pasa con la banda verde o con esta banda roja, se dice que es mayor la concentración inicial del parámetro que se está estudiando en la muestra de ADN. Entonces, en este caso vamos a suponer que era para una de las verotoxinas, para la BT2E, vamos a suponer. Entonces, vamos con esto poder diagnosticar que en esos intestinos realmente había Escherichia coli verotoxigénica y que los principales factores de virulencia que contaba ese patotipo de Escherichia coli era con esta toxina, por ejemplo, si es la BT2E. Esta banda verde puede ser para otro factor de virulencia, la producción de alguna fimbria o la producción de otra verotoxina o de otro tipo de toxinas. Y estas, fíjense, que ya tienen un CQ un poco mayor. Entonces, cuanto mayor es el CQ, menos cantidad de estos factores de virulencia tienen esas escherichias que se están diagnosticando en esa PCR. ¿Se entiende esto? Más o menos de eso se trata la PCR en tiempo real. Cuantifica la cantidad del parámetro que se está buscando, al mismo tiempo que va mostrando la amplificación del mismo. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ¿cuál es la utilidad de esta técnica principalmente? Porque de otras no hablamos, ¿no? De la PCR. Son los diagnósticos en forma precoz. No hay que esperar, como en el cultivo bacteriológico, a que nos desarrolle la gente y hasta que podamos tipificarlo. Esto te da un diagnóstico en pocas horas. Diagnósticos precisos, ¿no? Porque estamos trabajando directamente con la captación del ADN del patógeno. Son generalmente PCRs muy sensibles y específicas. Entonces, el diagnóstico es preciso, no cabe duda. Si la PCR es positiva, no cabe duda de que está el patógeno. Y estudios epidemiológicos de las enfermedades infecciosas. Rápidamente se pueden establecer estudios epidemiológicos y ver cómo se van diseminando las distintas cepas de un microorganismo patógeno en una determinada área o región de estudio. Bueno, la bibliografía de la que disponen es en el Stanchi, está bien desarrollado, en Bailey and Scott, y en Vadillo también está la técnica de PCR. Bueno, voy a dejar de... Bueno, ¿te tienen alguna preguntita que hacer? ¿Algo que no le haya quedado muy claro?